Atención. Comenzamos. Alumnos: Geraldine Porras, Ángel Valladares, Daisy Quirós. Docente a cargo: doctora Aide Rodríguez Navarro. Hoy veremos enzima pectinasa. Índice del tema. ¿Están todos listos? Pero, ¿qué es la pectina? Curiosamente, este producto es muy conocido por los amantes de la repostería, ya que la pectina se usa tradicionalmente como espesante en cremas, mermeladas, tartaletas, etc., ya que unido al agua u otros líquidos toma forma de gel. Y la mayoría de dichos usuarios no son conscientes de que la pectina es algo más que un espesante. Este polisacárido es realmente fibra vegetal, encontrándose habitualmente en las paredes celulares de los vegetales, estando presente en mayor porcentaje en la piel de la fruta. ¿Qué puede hacer la pectina por nosotros? Lo primero y más evidente, dada su capacidad soluble, es su uso en problemas digestivos. Y es que la pectina actúa como absorbente intestinal, que depura todas las toxinas y elementos extraños que se depositan en el tracto intestinal, siendo muy útil para prevenir enfermedades intestinales, especialmente las relacionadas con el colon. Además, dicha capacidad de absorción hace que atrape el colesterol, contribuyendo a que éste baje en sangre. No debemos olvidar su capacidad para convertirse en gel, algo que posibilitará la creación de una capa gelatinosa que nos protegerá contra los ardores de estómago, a la vez que cuidará las paredes intestinales. Por si esto fuera poco, su condición de fibra hará que actúe en nuestro organismo como un probiótico y además aumentará la sensación de saciedad. Y todo esto sin aportar ni una sola caloría a nuestro organismo, siendo por tanto un buen aliado en el control y pérdida de peso. Pero atención, porque vamos a destacar a continuación la que es sin duda su más notable propiedad, la que puede llegar incluso a salvar vidas. Y es que la pectina es vital para la prevención del cáncer del colon y del cáncer del recto. Y no solo por sus características detox, sino porque los componentes de este polisacárido son capaces de inhibir la proteína responsable de la extensión de las células cancerosas, la galectina 3. Gracias a ese poder inhibidor, es posible, en estados tempranos de la enfermedad, neutralizar e incluso revertir la extensión del cáncer. Lógicamente, tendríamos que tomar una cantidad importante de pectina de forma regular para que sus propiedades y compuestos activos puedan actuar, tal y como hemos visto, como neutralizador y preventivo de los cánceres de origen digestivo. Pero, ¿dónde podemos encontrar pectina? Se vende pectina ya elaborada, industrial. Suelen tenerla los proveedores de productos de repostería. Pero aquí, como siempre, os vamos a dar la forma natural, que es la más sencilla, la más eficaz, la más biodisponible y la más económica. La pectina se encuentra principalmente en la piel de la fruta. ¿Y cuáles son las frutas con más cantidad de pectina? Pues no os preocupéis porque ahora mismo lo vais a saber. La manzana, la naranja, el limón, uva, arándano, grosella o mandarina. Pero, atención, es la piel del fruto la que es rica en pectina, por lo que si pelas la fruta y le quitas la piel, no estarás ingiriendo la cantidad suficiente de pectina. Las pectinas son un complejo de enzimas que degradan en conjunto a la pectina, un polímero de tipo heteropolisacárido que se puede encontrar en la pared celular de las plantas, frutas y verduras, principalmente en la lámina media, nos dice Ceballos. Las enzimas pépticas o pectinasas representan alrededor de un cuarto en la producción mundial de enzimas alimentarias y se encuentran entre las enzimas industriales más importantes. Tienen una aplicación en la industria alimentaria como el proceso de preparación de jugos de fruta y clarificación de bebidas, en la industria textil, en tratamientos de aguas residuales, en desaglomerado de fibras vegetales, pulpa y fabricación de papel, además de la fermentación del café y el té, entre otras muchas cosas más, nos dice SOMDI. La pectinasa es una enzima que se extrae principalmente de las bacterias, levaduras, hongos y plantas. Estas últimas tienden a ser más termoestables que las de origen microbiano, nos dice García Calvo. Debido a que las numerosas aplicaciones de la pectinasa, se ha buscado nuevas fuentes para la obtención de enzimas que permitan el aprovechamiento de los residuos agroindustriales y minimizar las pectinasas. Se clasifican según el sustrato preferido. Tenemos pectina, ácido péctico u oligodigalaturanato.
El mecanismo de degradación se da vía eliminación trans o hidrólisis, y en el tipo de incisión es aleatorio, endo o terminal, exo. Nos dice Handa en 2016. Por otro lado, estas enzimas degradan la pectina, que forma parte de la pared vegetal, liberando así el jugo retenido, aumentando su rendimiento y mejorando la calidad, debido a su mecanismo. Debido a su mecanismo de acción, degradan los enlaces 1,4 alfa digalacturónicos de la pectina. Y de acuerdo a esto, clasifican en pectin esterasas, conocido con las siglas P. Poligalacturonasas, también podemos decir con las siglas PLG. Y pectatoliasas, conocido con las siglas PL. Donde las dos primeras se pueden obtener de origen vegetal o microbiano, pero esta última, que es la pectatoliasas, esto solo se puede conseguir sintetizando por microorganismos, nos dice Áviles Muso en 2006. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el concepto de la pectinasa. Antes de hablar sobre el concepto de la pectinasa, debemos saber qué es la pectina. La pectina es un producto natural presente en la pared celular de todas las plantas superiores. La función de la pectina es mantener la integridad de los tejidos y en los frutos sin madurar. Esta se encuentra enlazada con microfibrillas de celulosa de la pared celular para darle rigidez a la pared celular, nos dice García Villa en el 2008. Bueno, las pectinasas son un grupo de enzimas capaces de descomponer o separar grupos pectinos, sustratos de polisacáridos encontrados en la pared celular de las plantas y también en los frutos, ¿no? Las pectinasas son enzimas en crecimiento del sector biotecnológico, que son producidas por los vegetales, frutas y microorganismos como son los hongos, las bacterias, las levaduras, insectos, nematodos y protozoos. Nos dice Barjack. Estas enzimas pectinolíticas son un grupo heterogéneo que hidroliza las sustancias pépticas presentes en las plantas, las cuales han sido ampliamente estudiadas al ser utilizadas y distribuidas a gran escala, nos dice Mangesh en el 2013. Las enzimas pépticas en las plantas son importantes debido a que dentro de su función está el alargamiento y el crecimiento celular, así como la maduración de la fruta. La clasificación de las enzimas pectinasas. Las pectinasas se pueden clasificar en tres grupos. El primero es el pectinesterasas, las cuales son las que transforman a la pectina metoxilada en pectina de bajo metoxilo o pectato. Al actuar producen metanol a partir de los grupos carboxilos esterificados. El segundo tenemos a las poligalacturonasas, el endo y el exo. Son enzimas que hidrolizan el enlace glucosídico contiguo al grupo carboxilo libre. En consecuencia, las pectinas de alto metoxilo se hidrolizan muy lentamente, mientras las de baja metoxilo son buen sustrato, considerándose al pectato como el mejor. Las endopoligalacturonasas atacan a la cadena peptídica al azar, mientras que las exopoligalacturonasas actúan sobre el lado no reductor del polímero. Por la tercera clasificación está el pectin y también el pectatoliasas. Las pectatoliasas rompen un enlace glucosídico por beta eliminación. Su acción produce dobles ligaduras entre los carbonos 4 y 5 de la molécula de ácido delta galacturónico. Las fuentes de obtención de la enzima pectinasa. La obtención de enzima está dada principalmente de tejido animal, tejido vegetal o por microorganismos seleccionados utilizando el proceso de fermentación. Las enzimas más utilizadas en la industria de alimentos son las que provienen de fuentes microbianas, ya que son más estables y su producción es más segura y conveniente. Sin embargo, dada la importancia de las pectinas en la industria alimenticia para su uso en la preparación de jugos, también para las mejoras en el proceso de filtración,
también para el refinamiento de las pectinas, para su uso como gelificantes y también para proveer propiedades organolépticas a los jugos y vinos y entre otros. Las pectinasas son producidas por una gran cantidad de organismos como las bacterias y las levaduras, pero el mundo microbiano ha sido muy heterogéneo en la capacidad para sintetizar diferentes tipos de enzimas pectolíticas con diferentes mecanismos de acción y propiedades bioquímicas. A nivel microbiano, la pectinasa se obtiene por el método de fermentación sumergida y por el método de fermentación en estado sólido. El primero, que es la fermentación sumergida, es lo más utilizado en la escala industrial y surge como necesidad a la producción de antibióticos a gran escala. Sin embargo, tiene como desventaja la optimización de la composición del medio, dado que los organismos o especies microbianas tienen sus condiciones óptimas para permitir una producción eficiente de enzimas. El segundo, que es la fermentación de estado sólido, se obtiene un rendimiento mayor del proceso de obtención de las enzimas. La fermentación sumergida involucra los procesos donde el hongo o bacteria están sumergidas en la base acuosa, y el segundo es similar al anterior, con la diferencia que el hongo o bacteria está unido a soportes insolubles en agua. Entonces podemos decir que la obtención de la enzima pectinasa se da por la fuente microbiana. Hablar del uso industrial de la pectinasa. La importancia de esta enzima pectinasa en la industria alimentaria es muy elemental, porque entre los productos que realizan a esta enzima son los jugos de frutas, los vinos, también la maceración de los vegetales y de las frutas. Aunque también en la industria textil se utiliza para como el rami y el lino. Las enzimas pectinolíticas son las más usadas para la obtención y clasificación de los néctares, obteniendo así un poco más de volumen de producción. De donde se obtiene más es de las frutas cítricas, que es del limón y de las naranjas. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que las enzimas pectinolíticas son las más usadas para la preparación de alimentos como aditivos, y también incluso lo utilizan como alimentos concentrados para las ovejas, las cabras, los cerdos y las aves. Existen 1 millón de tipos de enzimas que tienen una gran función en la industria alimentaria, y lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la aplicación de las enzimas en la industria alimentaria. Como ya mencionamos, la enzima es una de las más utilizadas en nuestra alimentación. Se sabe que hay más de 59 tipos de enzimas, gracias al acuerdo de la Asociación de Manufactureros y Formuladores de Productos Enzimáticos. A continuación les voy a mencionar unas 7 que son las más importantes. Como primer punto tenemos el A, que es la industria de almidón y azúcar, donde acá se obtienen jarabes que son obtenidos por el almidón y el azúcar. Se utilizan como para alimentos dulces, horneados, como los helados, las salsas, las compotas para bebés, las conservas, e incluso también se utilizan para gaseosas y entre otros. En los productos lácteos, para la obtención de diversos productos lácteos se utilizan varias enzimas. Para el queso se utiliza lo que es la enzima quimosina, que es una enzima proteolítica que se obtiene tradicionalmente del abomazo de terneros jóvenes. Para el queso industrial se utiliza proteinasas. Para el queso cheddar se utiliza 2 enzimas, que son las proteolíticas y lipolíticas exógenas, que estas permiten su maduración con una duración de hasta casi 2 años. Y para los deslactados se utiliza la beta-galactosidasa, conocida como la lactasa. En el C tenemos lo que es la panificación y producción del trigo. Estos tienen contenido de alfa-amilasa de la harina. Depende mucho de las condiciones y el crecimiento y cosecha del trigo. Se utiliza porque existe una deficiencia enzimática en el trigo y la harina. Entonces, así obtienen como consecuencia baja cantidad de azúcares. Pero para que esto lo puedan endulzar y nosotros consumirlos,
Ellos agregan enzimas exógenas como la amilasa y la amilasa microbiana, son las ambas. Otra enzima que también utilizan es la casas, ya que tiene resistencia y disminuye la extendibilidad de masas elaboradas a partir de masas de harina y gluten. Unos más son los transglutaminasas microbianas, con el propósito de aumentar o mantener el volumen de las barras de ciertos panes. Otro también tenemos que son en las grasas y aceites. Las enzimas son las lipasas, que son altamente específicas y pueden seleccionar los ácidos grasos de algunas posiciones del triacilglicérido para incorporar determinados ácidos grasos sin cambiar las otras posiciones. En los productos cárnicos, para poder obtener y sentir la carne más suave, utilizan lo que es la enzima proteasa. Las proteasas son las más utilizadas, que son de origen vegetal y de los microorganismos. Para los alimentos cárnicos que son transgénicos se usa transglutaminasas, cuyo propósito es mejorar sus proteínas, textura y sabor. En la industria cervecera se utilizan principalmente las enzimas proteasas, amilasas y glucanasas. Las principales funciones que realizan estas enzimas es que consisten en mejorar la licuefacción del almidón, regular el contenido de azúcar y nitrógeno, mejorar la extracción, facilitar la filtración y controlar la turbidez de estas. Otro tenemos lo que son los jugos y los vinos, que ya los mencionamos. Aquí las enzimas más utilizadas son las pépticas, que son la pectinasa, para la clasificación del jugo de manzana. En la elaboración industrial de los vinos, principalmente en Estados Unidos, es común la adición de pectinasas durante la elaboración del vino blanco, particularmente durante el triturado para facilitar la extracción del jugo y después durante el prensado para aumentar la clarificación. Tenemos que las pectinasas son un grupo de enzimas capaces de descomponer la pectina, que se encuentra en la pared celular de las frutas y vegetales. Ya sabemos que la pectina también ayuda a que se conserven las frutas, pero la pectinasa logra penetrar esta pared celular que tienen las frutas, y esto es causado por hongos y microorganismos. Las enzimas pectinasas se clasifican en tres grupos, las cuales ya se mencionaron, las que son las pectinesterasas, las poligalacturonasas, que es el endo y el exo, y también tenemos el pectín y pectatoliasas. La fuente de obtención de las enzimas pectinasas son la fuente microbiana, lo cual sabemos que es la más utilizada en la industria. La utilización de las enzimas pectinasas ha servido para lo que actualmente conocemos como jugo de frutas, vinos, también maceración de vegetales y frutas. También cabe recalcar que la mayoría de productos están compuestos por diferentes enzimas.